¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal en vivo y en directo. ¿Qué tal, Clary? Buenas noches, Jorge Alberto. No hay una semana en que tengamos tranquilidad por parte de los funcionarios del gobierno. ¿Sorprendió lo del Ministerio de Educación y Ciencias? Por sobre todo es de mal gusto, digamos, que personas que uno creía fueron, digamos, elegidas para trabajar en equipo, finalmente se estén tirando bombas todas las semanas. Y además la gran pregunta que nos hacemos los padres de familia es, bueno, ¿y la educación para cuándo? Claro, porque uno puede tener diferencias de criterios, ¿verdad? Y uno puede decir, pues imagínate el debate que están teniendo sobre criterios que tienen que ver con la educación, ¿verdad? Acá estamos hablando de que uno le acusa de haber ventilado cuestiones del marido que es docente, que en realidad está vinculado con una empresa que es fiscalizador de una obra, de otra empresa que están fiscalizando obras, y la otra aparentemente le responde con la historia de la cocinera, que en realidad no es su cocinera, sino que es de la esposa, mía de su esposa. Cuestiones que nada tienen que ver con la educación. Y sobre todo con lo que había dicho el presidente de la República en su discurso de que la educación iba a ser una causa nacional. A ver, aquí hay que decir algo. Tampoco sorprende, digamos, que PETA y Patrañas Levy estén dedicados Casañas Levy estén dedicados a esto, ¿verdad? Ellos les gusta demasiado este tema de la exposición en los medios, viven muy pendientes de eso. Entonces, desde que llegaron en agosto al Ministerio de Educación, se encargaron de eso, de buscar algo no inherente a la educación, que sería importante, algo que les tenga en los medios de comunicación constantemente. Por eso, cuando en agosto, en la primera semana de funciones, hablaban de 1.200 planilleros, nosotros dijimos, caramba. Un escándalo. Un escándalo. Fue un blef. Recontra blef. Y no llega, hasta ahora no llega a 100. Hasta 30 no llega. Claro. Pero lo que no significa que no investigues también No, la sin cuestión duda. de los hechos de corrupción, pero no es por la esencia. Escuchame una cosa, quiero que Claudia escuche esto y nuestros invitados del primer bloque, el tema de educación. Escucha, qué bien lo que te voy a decir, Jorge Torres. Usted también, señor, señora. Pejenduporaque. Después de mucho tiempo, casi 10 años, Pejenduporaque, ¿qué es lo que le voy a decir? El año que viene vamos a tener la crisis que van a dejar estos inútiles del Ministerio de Educación. Me refiero a PETA, Patrañas Levy y todos los que están allí. Vamos a tener la primera crisis de los kits escolares. Lo que quiera te apuesto. No vamos a llegar, por primera vez en casi 10 años, no vamos a llegar al tema de los kits escolares, porque están en la macanada. Estamos en noviembre, todavía no hablamos de los temas importantes del Ministerio de Educación. Y sobre ese punto, porque ahí pues se plantea que no solamente el ministerio tiene que concentrarse en el tema kits escolares, tiene que concentrarse en el tema de la infraestructura, cómo están. Imagínate si llega, ojalá no pase nunca, ¿verdad? Porque si bien se ha hecho o se ha avanzado en eso, todavía hay colegios, escuelas que están en situación precaria desde el punto de vista edilicio, ¿verdad? Entonces esas son cuestiones que son prioridades, pero hoy no tenemos, o por lo menos es lo que no se percibe desde esa institución tan importante. 100 días perdidos, Jorge, está bien. Yo acabo de mencionar la cuestión logística, vos acabas de mencionar la cuestión de estructura, pero no es todavía el tema central. El tema central es qué tipo de educación, qué educación van a recibir los que se van a quedar con este país en 20, 30, 50 y 100 años. 100 días, ni una sola letra hemos escuchado del ministro o de otros agentes directivos del Ministerio de Educación acerca de qué educación es la que vamos a brindar a los millennials en este país. Y nos estamos hablando de temas que son muy ciertos lo que decís, importantísimos, pero no es el tema central. La logística, infraestructura. Mañana se define. ¿Qué se define? No, porque hay pues una cuestión que el presidente de la República tiene que cortar. O se va a PETA, o se va a Velar, o hay una tercera opción de que supuestamente se pongan a hablar y lleguen a un consenso. Pero a vos eso va a ser muy difícil. Escuchame unas cosas, Jorge. Yo siempre reduzco esto para que la gente pueda entender, todos vamos a entender, a la cuestión del amor. Cuando vos te peleas con tu señora y dejas que la pelea amanezca en el lecho matrimonial, yo te pregunto, ¿a la mañana amanece todo buen día, mi amor, o que todo cara larga y ni se saluda ni cada quien hace lo que hace? Así es, ¿verdad? Así mismo. Entonces, amigo, acá no se puede. Como ya dijo Tembelo, o sos café o sos leche, hermano querido. Acá el café con leche, es decir, PETA o Velar, no va a funcionar. Y si Marito cree
que porque llega el fin de semana, bueno, vamos a piletear un poco, solcito, el asado el domingo, vamos a calmarnos. No se van a calmar. ¿Cómo se va a calmar si Peta le está diciendo a la señora de su al marido de su viceministra que es un bandido? ¿Cómo se va a calmar? Nada, Jorge. Se tienen que ir ambos. Pero defino los dos. Porque eso no se... O una pulseada política. Nancy Ovelar no es cualquiera. ¿Quién es Nancy Ovelar, La Jorge? hermana de Blanca, de la senadora Blanca Ovelar. Ex ministra de Educación, ex candidata colorada, senadora de la Nación, leal en los peores momentos a Marito. Si yo te pregunto, si Marito le saca a Nancy Ovelar, ¿vos pensás que Blanca Ovelar va a dejar pasar nomás la cosa? No, en absoluto, una cuestión lógica. Si a Peta le sacan ahora, con su complejo napoleónico, ¿vos pensás que no va a salir a hacer quilombo? Ya dijo Dick Morris una vez, un asesor de Bill Clinton, mejor es tenerlos jodiendo adentro que jodiendo afuera. Y aparte de lo de Peta, acuérdate que cuando él declara el viernes por la tarde, dice, si no se va ella, me voy yo. Y ella hizo una conferencia de prensa, dijo, yo no tengo razones para irme. Entonces, ¿se va a ir Peta? Retruco hizo... Claro, yo no tengo razones, yo no me voy a ir. Entonces quedó picando eso, porque él había dicho, si esta señora no se va, me voy yo. En vez de darle soluciones al presidente de la República, en vez de darle ideas y buenos momentos al presidente, a que coge está y quilombo, coge caria, estos dos le dan un tremendo dolor de cabeza, que es nuestro primer tema. ¿Y después? Después vamos a hablar con el fiscal Hugo Volpe, la detención que se dio el fin de semana de la cuñada del diputado Freddy de Clesi, la señora Carolina Vera González, ahora la dueña del hangar, porque se hicieron las pruebas, un par de aviones que encontraron allí, efectivamente había restos en uno creo de marihuana, en el otro restos de cocaína. Un escándalo se armó, hoy estuvo el hermano de Clesis, se llama Víctor de Clesis, se encadenó frente a la Senat, que mencionó que es una persecución política, supuestamente por parte de la Senat de Yucio, ¿verdad? Y es más, lo trató a Yucio de que puede estar siendo manejado por Cartes, imagínate. Entonces yo digo, dos que están con el tema de persecución política. Ulises Quintana, persecución política. El hermano del diputado de Clesi, persecución política. Y esa es rarísimo. ¿Cómo pueden hablar de persecución política si son oficialistas? Ambos son oficialistas. Esta es otra frase que ya se desgastó también, ¿verdad? La persecución política. O sea, persecución política, en la conversación que desveló, creo que el Ministerio Público esta semana que pasó, se le escucha a Ulises Quintana, diputado Añetete de Alto Paraná, decir, hay que blanquear, algo le dice hay que maquillar. Hay que maquillar, algo le dice, ¿a quién? A Cucho. Maquillar, ¿por qué un diputado debe hablar con estos términos? Y después esta señora, Juana Carolina Vera, creo que se llama, sí, ¿verdad? Oh, un tema interesantísimo. Viene Volpe. Viene el fiscal Hugo Volpe, con él vamos a hablar. Y el último bloque, referentes de distintos sindicatos, el lío con el tema de la Fiscalía General del Estado, el tema del presupuesto. Entre paréntesis fue el tema también de la semana, esas diferencias entre Juan Ernesto Villamayor, el presidente de la República. El presidente hizo referencia a que pudo haber sido una estrategia del Ministerio Público filtrar el famoso video donde aparecen miembros supuestamente del Comando Vermelo amenazando a la fiscal general del Estado. Bueno, ¿qué va a pasar esta semana con el tema de pedido de presupuesto? Clínicas levantó la medida de fuerza por 10 días y también de otros sectores es el último tema que vamos a tocar esta noche, pero ya le saludamos a Claudia Aguilera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo también a Clary y por supuesto a todos los televidentes de Carao Cruz. Ya vamos a iniciar este programa con el primer tema, la disputa que se da en el Ministerio de Educación y Ciencias entre el ministro Eduardo Peta y la viceministra Nancy Ovelar, y todo comenzó con denuncias mutuas. Eduardo Peta anunció una investigación a la que será sometido José Carlos Gorostiaga, docente del MEC con varios rubros y esposo de Ovelar, quien estaría vinculado a uno de los consorcios contratados por la cartera para las fiscalizaciones de obras en las escuelas. En tanto, Nancy Ovelar denunció la contratación de Carmen Colarte en la Dirección de Alimentación Escolar, quien tendría el único mérito de ser la cocinera del ministro Peta. Con esta información saltó la pelea mediática y ninguna de las autoridades aparentemente bajará la guardia o dará un paso al costado. La viceministra Ovelar, además de hablar de esta contratación irregular, dijo que Peta no la involucra en los proyectos. Por su parte, Peta dijo que puso su cargo a disposición del presidente Mario Abdo Benítez y este le dio su respaldo, además del impulso para continuar con la investigación para lograr transparencia. A continuación tenemos parte de lo que decían ambas autoridades.
Entonces vos te das cuenta que tenemos una situación igual, donde se levantará. Si yo tolero y no investigo, y le digo a Casaña Levy, que él investiga, me dice que habló con ella, porque ella le llamó y le dijo bastante cosas, le maltrató inclusive, y le dijo que queríamos destruir el MEC persiguiendo a gente inocente y que lo único que queremos es destruir, y que ahí entra su marido también. Le dijo Casaña que no es así, que es una investigación objetiva, que va a tener el derecho a defenderse, y le corta el teléfono diciendo un montón de cosas, pero ya sabíamos que venía. Yo no tengo problema de seguir trabajando si algo doy el mensaje de tener que ponernos de acuerdo. ¿Qué sugiere, entonces, con respecto Yo sugiero a que esa ella sea madura, que ella no se oponga a una investigación contra su marido. Yo voy a seguir trabajando como lo estuve haciendo hasta ahora. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Le parece que el ministro Peta es idóneo para el cargo? Y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Yo no. Con la experiencia de trabajo ya. La verdad que nosotros nos reunimos 2 veces. Él nos convocó 2 veces desde que asumimos y nos hemos encontrado, o sea, nos hemos sido llamados a construir todo lo que hacemos desde el viceministerio, porque mi viceministerio es un viceministerio altamente técnico. De hecho, nosotros hemos prometido muchas cosas. Hemos prometido llegar a hacer que el ministerio llegue al aula, llegue al docente. Esas son las cosas importantes que tenemos que discutir y yo estoy trabajando en eso. Ahí estaba la descripción un poco, ¿verdad?, de lo que es esta interna en el Ministerio de Educación y Ciencias, y la consulta que establecemos a través de la cuenta de Twitter, @Caraocruz, es la siguiente. A raíz del conflicto en el MEC, ¿crees que debe irse Peta, debe irse Ovelar, deben irse ambos o deben arreglarse? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Muy bien, qué excelente. Me gusta que des 4 opciones, Claudia, en esta encuesta. Sí. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Está bien, porque es importante que la gente vote, Jorge. Claro, por supuesto, escuchar la voz de la gente, pero acá vamos a hablar con protagonistas, un referente del sector sindical, sector docente, y una referente del sector estudiantil, y está con nosotros Jorge Arévalo, secretario general de la OTEP Auténtica. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, Jorge, buenas noches para ti y para la teleaudiencia de Unicanal. Y está Isis Coronel, ella es coordinadora ejecutiva de FENAES. ¿Qué tal, Isis? Muy buenas noches a todos los oyentes. Bueno, Jorge, acabas de escuchar el resumen de nuestra periodista Claudia Aguilera. En 100 días de trabajo, y excluyamos el periodo de transición entre gobierno y gobierno, por lo visto no se juntaron nunca. En 100 días, el ministro de Educación y su viceministra de Educación se han reunido apenas 2 veces, no lo digo yo, lo acaba de decir ella. ¿A vos te parece que así se puede hacer un trabajo en equipo? Evidentemente, esta cuestión mediática que surgió en estos últimos días es un reflejo de lo que realmente de importancia le da el gobierno a la educación. Porque uno de los primeros, de las primeras visualizaciones es en la determinación del presupuesto destinado para la educación de este gobierno, teniendo en cuenta que incluso han recortado del anteproyecto de presupuesto que envió el anterior ministro para poder pasar a Hacienda, y lo mismo hoy está con dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Y esta cuestión de disputa entre un ministro y una viceministra no hace ningún favor al proceso educativo, teniendo en cuenta que en estos momentos la prioridad debería de ser la discusión de lo que hoy le llaman la transformación educativa o la reforma de la reforma, que en realidad nosotros como organización ya los primeros días de agosto hemos solicitado nota mediante, inclusive una aclaración, porque nosotros consideramos que incluso hay un acuerdo entreguista que firmó el Ministerio de Hacienda con el Banco Mundial para la ejecución de la transformación educativa. Ni siquiera esa respuesta lo tuvimos, sin embargo, hoy vemos envuelto en escándalo 2 componentes importantes del Ministerio de Educación. Y si, ¿cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Analizaron este caso? Creo que, no sé si fue tu sector, le enviaron una nota al presidente ya de la República. ¿Cuál es la lectura que hicieron ustedes como dirigentes estudiantiles? Sí, exactamente. Nosotros ya nos posicionamos el día de ayer con una conferencia de prensa
cuestionando principalmente la imagen y las acciones del rector máximo actualmente del Ministerio de Educación y Ciencias, que es Eduardo Peta. Como nosotros ya antes de que ellos estuvieran empezando su gestión, ya nos posicionamos en contra de la elección de Eduardo Peta como ministro de Educación, notando su total incapacidad para estar al frente de esta cartera tan importante que es la de educación. Hoy en día ya estamos viendo nosotros nada más los resultados en 100 días de que no hizo absolutamente nada referente a educación. Lo único que escuchamos y estamos escuchando hasta ahora son puros problemas mediáticos y shows, ni siquiera con su punto o la bandera que él enalza, que es el trabajo de la anticorrupción, no ha terminado nada concreto. No ataca lo que es el corazón realmente de la corrupción, por ejemplo, que es el tema del Fonacido. Yo le estuve escuchando en un programa que él estaba recomendando a los alumnos y estudiantes que controlen el dinero de la gratuidad que aparece, que llega a los colegios. Nosotros eso ya sabemos, nosotros eso estamos haciendo una campaña ya de eso hace muchos años, pero ¿cuál es la estrategia y cuál es la posición realmente del MEC ante esta problemática? Porque eso no es labor de los estudiantes. ¿Dónde está la Contraloría realmente de ese dinero dentro de cada institución? Nosotros necesitamos acciones de parte del Ministerio de Educación y Ciencias, porque sabemos que nuestra educación a estas alturas ya está en unas condiciones paupérrimas, se nota a nivel realmente regional en qué posición nosotros estamos, y no podemos estar aguantando estas discusiones, y mucho menos que realmente si es como dijo el ministro, que tiene respaldo del presidente de la República. A nosotros nos parece es una falta de respeto a toda la comunidad educativa y de hecho al país, porque de la educación dependemos todos nosotros. Y si es que tiene respaldo del presidente de la República, que una persona totalmente incapaz esté controlando eso, es realmente una falta de respeto para nosotros. Estamos compartiendo con Isis Coronel de la FENAES, y para ella esta pregunta. Isis, hoy en día obviamente las imposiciones ya ni siquiera caben en el hogar de uno, ¿verdad? Hoy se dialoga con el joven, y hablando de ese diálogo, ¿ustedes lo ven dialoguista a Peta? ¿Han logrado hablar ustedes como uno de los organismos más importantes en el estudiantado, como FENAES? No. El ministro ni ningún sector del ministerio nos convocó absolutamente ninguna reunión para dialogar sobre ningún tema. Tuvimos la experiencia de que en la actividad pasada sobre la transformación educativa que se pasó con el presidente también y con el ministro, no se nos consultó, no se nos dio ni siquiera la palabra a nosotros como para opinar, y nosotros, como siempre, nosotros buscamos la manera de manifestar nuestras opiniones, llevamos carteles y a nosotros se nos sacó los carteles ese día, creo que salió luego también en la prensa. Lo único que nosotros estamos viendo acá, y como no solamente con los estudiantes, sino con su propia viceministra, que solamente en 2 veces se reunió, es la imposición de ideas total que está teniendo esta persona de una manera autoritaria realmente. ¿Nunca se juntaron con el ministro? Absolutamente nunca. También nosotros queremos opinar ante el condicionamiento que le dio el ministro al presidente. Ni los adolescentes hacemos más eso. Sí. Nos parece realmente una ridiculez, en vez de tratar de resolver los problemas, o como él dijo, si es que él realmente no se siente preparado, por algo puso a disposición su cargo, ¿por qué no se retira ya? Como si es que le queda algo, ¿verdad?, de preocupación en cuanto a la educación, porque se está notando evidentemente en todos los puntos que no es capaz de estar al mando de esta cartera. Qué bárbaro, me acaba de dar un hachazo en la cabeza. ¿Escucharon eso ustedes, verdad? Ni los adolescentes nos comportamos así, porque, Jorge, ¿cómo le estábamos hablando acá con tu tocayo? ¿Cómo continúa una historia donde te impone a alguien? No, si ella se queda, yo me voy. Así pues no se puede. ¿Cómo poner paño frío a esto? ¿Verdad? Imposible. 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 ¿Qué tiene que pasar según ustedes, según la OTEP, Jorge? Nosotros desde la Red de Estrado como organización hemos hecho un manifiesto antes de que se tenga el nombre del futuro ministro de Educación en este nuevo gobierno, y hemos puesto una serie de cuestiones como perfil para el ministro o la ministra de Educación. En este caso, Peta no reúne ninguno de esas condiciones como perfil para el ministro de Educación. Por lo tanto, está de más decir que ya no tiene nada que hacer en el Ministerio de Educación. Absolutamente no se ha visto un trabajo en pos de la educación. Si alguien dice, como alguien dice, ¿verdad? Nunca debería haber estado. Si alguien me pregunta a mí, la respuesta, ¿debe ir o debe quedar? Nunca hubiera estado en el Ministerio de Educación. Probablemente su función principal debería funcionar siguiendo como policía caminera
o en otro ámbito, porque lo que actualmente hace es cuestión de actúa como un fiscal y nada que tenga que ver con una cuestión de conversación, de diálogo, teniendo en cuenta que nuestra educación se basa en la inclusión. Claudia. Sí, ahora el señor Jorge le quería hacer la consulta y a Isis también, si es que quiere responder en si esta disputa que se da dentro del MEC, además de revelar posiblemente la mala decisión del presidente de la República al colocar en ese cargo a Eduardo Peta, si también revela alguna disputa fuerte dentro de Colorado Ñeteté y también la posibilidad de falta de liderazgo del presidente Mario Abdo Benítez dentro del equipo que finalmente lo llevó a la presidencia de la República. Si es que tienen esa lectura o qué piensan con respecto a eso. Sí, los cargos se van cubriendo como pago de favores políticos. Evidentemente que este tipo de cosas se van a ir dando no solo en el Ministerio de Educación, sino en otro ámbito de la gestión de gobierno. Porque esa es la decisión que ellos mismos manifiestan, no lo estamos diciendo nosotros. Cuando ustedes le preguntaron al propio presidente y a otra gente cuál es el motivo del nombramiento de tal o cual persona en tal cargo, la respuesta fue, es que nos apoyó en nuestra campaña. Y si se hace en ese sentido de pago de favor, evidentemente que el resultado está a la vista. ¿Y si Realmente nosotros al principio, cuando se le solicitó explicación específicamente por Eduardo Peta, yo lo único que recuerdo que su argumento era la honestidad que supuestamente tendría esta persona, ¿verdad? Y a nosotros, como nuevamente dijimos, nos parece una falta de respeto y se nota totalmente el desinterés en el ámbito educativo, que una característica que ni siquiera puede ser cierta porque nadie puede definir realmente cómo es esa persona en realidad, sea el único argumento como para que esta persona está al mando del Ministerio de Educación y Ciencias. Y eso refleja que obviamente hubo intereses detrás, no sabemos cuáles realmente serían el motivo por el cual le colocaron a esta persona al mando, pero ese punto en específico es realmente increíble porque ni ellos mismos pueden saber eso. Y sí, nos está preguntando la gente en redes, ¿a qué colegio vas? Yo soy del colegio Dr. Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora. ¿Y qué pensás estudiar después cuando termines el colegio? Ciencias de la comunicación. ¿Vas a ser periodista? Para periodismo, sí. Bueno, mira, si pudieras rever esta posibilidad. No, pero habla... No le corten su No. No, es que es increíble esta señorita cómo tiene muy claras las ideas. La verdad es un placer de debatir contigo. Hace rato que no teníamos un programa tan interesante. Eso estaban ponderando, ¿verdad? Por eso sí que a veces somos muy categóricos de que el sistema educativo fue un fracaso. Sí. Vos ves en el caso de Isis, otros referentes estudiantiles del FENADES tienen una capacidad y una lectura de la realidad de una manera así tan fantástica. Y si me decían a propósito ahora en redes sociales, habla mejor que muchos ministros, ¿verdad? Que muchos periodistas, entre paréntesis, ¿verdad? Sí, así mismo, por tristeza. Jorge, hay 1.200 planilleros en educación que fue, como decía justamente Isis, la bandera anticorrupción que tomaron Peta y sus colaboradores al llegar. Yo daría como respuesta la que el propio ministerio dio como último resultado, según el informe, y hay 84 sumariados, de los cuales son 50 y algo los más comprometidos, según el propio Castaña Levy. Por lo demás no tenemos información de qué pasó con los 1.100 y algo, ¿verdad? Evidentemente es importante el combate a la corrupción y, como decía la estudiante, hay antro de corrupción en el caso de Fonací, el propio FEI que ni siquiera publica varios de sus gastos que lo están haciendo desde el 2013. Entonces esto parecerá ser que es más que un show, tratando de desviar la atención de lo que no está haciendo en los lugares donde verdaderamente debería actuar el Ministerio de Educación. Me dicen también, Isis, que hay una cuestión, independientemente de estas diferencias que se mediatizó entre un ministro y la viceministra, ¿por qué no analizamos también la cuestión de fondo? Convengamos que ese es el discurso que tiene Peta. Por eso yo digo, si lo sacan a él se va con un buen discurso, siendo referencia. Cuando le preguntaban, por ejemplo, si le sacan a Nancy Ovelar, puede darse un quiebre en la bancada del Senado por la situación de Blanca Ovelar,
Y él dice, quiebre se va a dar si es que nosotros no seguimos lo que dijo el presidente. ¿Qué sentido? Lo de la transparencia, caiga quien caiga, que usan a menudo desde el gobierno, no importa que sea la viceministra, pero si ellos detectaron y lo presentan así, como un hecho irregular, de que el marido de la viceministra esté vinculado a una empresa que hace fiscalización, convengamos que hay una irregularidad. Sí, podría tener, lo que querés decir es, resumidas cuentas, podría tener verosimilitud lo que dice Peta. ¿No te das cuenta que esta señorita quiere más que un sumario administrativo? ¿No te das cuenta que ella necesita educación? Necesita una respuesta. Como decía, la reforma de la reforma, decía acá el dirigente. Pero ¿cómo vos? O sea, yo estoy 100% de acuerdo, imposible no estar de acuerdo con eso, pero también hay una cuestión de que se tiene que sanear el ministerio, la casa, ¿verdad? Porque vos no podés avanzar si tenés dentro, internamente, cuestiones que se tienen que limpiar, sanear, acomodar el lugar. Pero no entendí, disculpame, si acá está discusión, porque quiero que te metas. Sí. 100 días, 2 veces se reunieron. ¿No te das cuenta que nunca se llevaron bien? ¿No te das cuenta? No, ella, entre paréntesis, ella contó que antes de asumir, si ya le confirmaron, pero antes de asumir ya hubo diferencias. A ver, Sí. Para nosotros, las actividades se deben llevar en paralelo. No hay ninguna prioridad en cuanto al ámbito educativo. Para nosotros el ámbito de la transparencia es algo muy importante. Nosotros no nos oponemos a la investigación. Se debe hacer los procedimientos requeridos, pero los otros procesos, ¿dónde están? Como estuvo diciendo el compañero del sindicato también, nosotros iniciamos un proceso con el antiguo ministro de lo que sería la transformación educativa. Ellos se comprometieron a realizar un congreso nacional convocando a todos los sectores para analizar realmente la situación de la reforma educativa y en ningún momento se mencionó. Como dije, la única actividad que se realizó fue con la del presidente de la República, a la que nosotros íbamos a manifestar nuestras ideas porque no se nos dio las palabras con carteles y nos sacaron los carteles. Hay muchas actividades que en 100 días nosotros estamos en una crisis en el ámbito educativo en nuestro país. No puede ser que en 100 días lo único que nosotros tengamos fueran puras denuncias sin terminar en algo concreto y sin realmente pruebas suficientes y con falta de seriedad. Es realmente muy irresponsable las declaraciones que se hizo a través de los medios, ¿verdad? Que es lo único que nosotros pudimos ver, el tema de los planilleros, dónde están los 1.200 sumarios, ¿verdad? ¿Dónde está realmente el resultado concreto? No se hizo absolutamente ningún trabajo, ni en cuanto a corrupción, ni en cuanto al ámbito educativo, que es realmente lo prioritario. ¿Cuál es el sistema educativo que vamos a estar recibiendo nosotros? Bueno, tenemos que hacer una pausa, Claudia, y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pool, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar con Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pool, menos filtro, es más natural. Es momento de planificar tus vacaciones. Comprando tus pasajes de Líneas Aéreas Gol con las tarjetas de crédito del Banco Basa, tenés 18% de descuento. Y además, podés hacerlo hasta en 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a mostrar los primeros números de la encuesta que habilitamos en el Twitter. A raíz del conflicto en el MEC, ¿crees que debe irse Peta? 21% tuvo de preferencia de la gente. Luego un 37% opina que debe irse Ovelar. Un 36% deben irse ambos y solo 6% deben arreglarse.
300 personas participaron de esta encuesta que sigue habilitada, en tanto continuemos debatiendo al respecto. Así que deben irse ambos, 36% y 37% Ovelar. Debe irse. Imagínate el debate que tenemos, ¿verdad? En vez de estar debatiendo modelos, ¿verdad? Increíble. ¿Qué no? Lamentable. Y hablando de modelos, yo sé que es una pregunta muy amplia tal vez, o muy general, o muy ambigua también, ¿por qué no? Vos que vas a ser periodista. Decía Jorge Arévalo, y juro que es la primera vez que escucho la frase transformación educativa, o sea, la reforma de la reforma. ¿Cómo creen ustedes que tiene que, ya que Peta no habla de esto ni la viceministra, cómo creen ustedes que tiene que ser esta educación del siglo XXI para ustedes, que entre ustedes y nosotros que somos más viejos, realmente hay una brecha tremenda? Ustedes son los famosos millennials. Sí, como recientemente estuvo mencionando el conductor, dijeron que la educación actualmente no debe estar tan mal por la información que nosotros tenemos. Pero la información que nosotros tenemos ni siquiera se toca en las aulas. Absolutamente ningún docente está hablando sobre estas situaciones. Realmente, si es que nos quedaríamos con eso, nosotros no íbamos a estar ni enterados de la problemática que están pasando actualmente. Nosotros, a través de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, que es la que yo participo, nosotros ahí es donde realmente buscamos información y ahí es donde nosotros nos enteramos de las cosas, participamos con los sindicatos, con los docentes, con todos los otros ámbitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros solicitamos para esta reforma educativa? Sabemos que hay muchos avances en cuanto a todos los aspectos. Lo primero que hay que hacer es escuchar a todos los sectores. Como dijo el profesor, la educación de ahora debe ser inclusiva, porque esto es lo que nosotros menos tenemos actualmente en nuestro país. ¿Dónde quedan los indígenas? ¿Dónde quedan las personas con...? Actualmente nosotros estamos debatiendo sobre la educación integral de la sexualidad, por ejemplo. Hasta a las mujeres se les está dejando un poco de lado respecto a lo retrógrado que está haciendo el sistema educativo que tenemos nosotros y las personas que están al mando. Hay muchas cosas que hay que escuchar y que hay que debatir, porque la educación debe ser realmente para la mejora de nuestro país, de los ciudadanos, más allá por las ideas de lo que cada uno de nosotros podamos tener. Hay situaciones y hay hechos y hay realidades que nosotros no podemos negar, aunque no estemos de acuerdo con eso, ¿verdad? Primeramente debemos escuchar que es el Congreso Nacional, que nosotros con los profesores solicitamos ya de comienzo del año. Primeramente necesitamos escuchar todos los sectores. Nosotros votamos, ¿verdad? En nuestra Constitución Nacional lo establece. La educación debe ser gratuita, debe ser de calidad, debe ser inclusiva, debe ser integral. Todos estos puntos hay que debatir y cuáles son las problemáticas actuales que nosotros tenemos como país y a dónde nosotros apuntamos como país. Porque eso debe ser la educación que nosotros queremos como país y para eso debemos formarnos nosotros como estudiantes. Yo decía, el otro día hablaba con Gabriel Espínola, también histórico referente de tu gremio. Ya arrancamos luego mal. De hecho, eso dijiste también, ¿verdad? En el tema de educación. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué se optó por Peta? Y porque él puede tener la cintura política, la capacidad de negociar con los gremios, los docentes, etcétera, etcétera. Entonces se abrió cierta expectativa, ¿verdad? Por lo mediático también que es él, etcétera, etcétera. Pero convengamos que esto iba a suceder a la larga, cuando quien asume un cargo tan importante y que no viene ni siquiera de ese sector, esto iba a saltar nomás luego, Jorge. Evidentemente, por eso al iniciar mi intervención en este estudio dije que esto es un reflejo de lo que de importancia el propio gobierno le da a la educación. Es decir, a partir del nombramiento se basa solamente en pago de favores y no precisamente elegir personas que tengan el perfil requerido para poder timonear esta embarcación, que probablemente sea una de las más complejas en cuanto a Secretaría de Estado se refiere. Educación es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es uno de los ministerios más extensos, teniendo en cuenta que una escuelita está distribuida hasta la última compañía de aquel rincón del país. Decía un político, Clary, el viernes por la tarde, cuando saltó este escándalo, que el presidente tiene que tomar en serio este tema, porque los estudiantes y los campesinos son los que no estoy diciendo que eso va a pasar, ¿verdad? Pero que te hacen tambalear un gobierno cuando no hay una decisión. Entonces él dijo, no, vamos a analizar, voy a festejar mi cumpleaños, que fue el cumpleaños del presidente, después vamos a hablar el lunes. Feliz cumpleaños, Marito. Después vamos a hablar el lunes, ¿verdad? Hoy necesitamos una sacudida ya, una reacción inmediata
del presidente de la República en relación a este tema, porque si no, pues se agranda, ¿verdad? Tener la posición ayer de los estudiantes, la posición del gremio docente, y esto se le tiene que dar un corte definitivo. Cuando hablamos de un corte definitivo, ¿cuál es la posición que tiene tu gremio en relación a esta encuesta que estábamos haciendo en redes sociales? ¿Deben irse ambos? ¿Debe quedarse Ovelar? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes, Jorge? Nosotros como institución nunca hemos dado respaldo a una u otra persona, pero sí siempre hemos enmarcado los perfiles que debe reunir para llevar adelante el Ministerio de Educación. Nosotros necesitamos gente que conozca el tema educativo, gente abierta, gente con mentalidad positiva para poder llevar adelante esto. Hoy estamos ante un desafío grande, cual es todo el mundo coincidimos, el propio ministro decía que la reforma hoy en pleno desarrollo constituye un fracaso, por lo tanto debemos de pensar en una transformación educativa. Y no podemos pensar en una transformación educativa si excluimos a sectores. Nuestro país es un país pluricultural, por lo tanto, en el tema de discusión para la transformación educativa debemos de ser amplios, debemos de escucharnos todos, y eso es lo que nos está visualizando hasta hoy. Y por eso nosotros hemos inclusive solicitado, nota mediante, que se rescinda el contrato con el Banco Mundial, porque nosotros consideramos que es una decisión entreguista del gobierno paraguayo entregarle al Banco Mundial que venga a diseñar un modelo educativo que nosotros vamos a llevar adelante. ¿Puedo tener una pregunta? Sí, sobre lo que dijo. Sobre el punto, adelante. Permíteme, Clary. Sí, por favor. Ahora, escuchando un poco su respuesta sobre la consulta de Jorge, quién debe quedarse o no, en la descripción que hace de la persona que debe estar al frente del MEC, ¿va acorde al perfil de Nancy Ovelar o no? Porque se resalta mucho la parte técnica y la experiencia que ella tiene ya dentro del sector. ¿Responde o no? En realidad, la parte más técnica del Ministerio de Educación corresponde a los viceministerios, son los que tienen a su cargo las secretarías generales más técnicas. Nosotros no decimos abiertamente que respaldamos, pero sí nosotros consideramos que el presidente de la República tiene que revisar esto y nombrar a personas que puedan llevar adelante el tema, específicamente el tema de la transformación educativa, y combinar un poco la cuestión presupuestaria que nosotros desde el momento en que se está en estudio vemos que es exido nuevamente. Está reoyendo la pregunta a mi compañera. ¿Es o no es Ovelar capaz y está capacitada para un cargo de ministra, por ejemplo? De quedarse ella. Nosotros consideramos que para la tranquilidad del ministerio se debe tomar la medida adecuada. Es actitud del presidente, es decisión del presidente hacerlo. Nosotros no respaldamos la gestión de ninguna de los dos. Como organización no lo podemos hacer, pero consideramos que PETA no debe continuar. Eso sí ya está. Bueno, yo tengo que aprovechar que Isis está acá, porque en la semana que pasó ocurrió algo que movió, digamos, el avispero del estudiantado. Agentes de la Senat, con autorización del Ministerio de Educación, ingresaron al colegio USAT en busca de drogas. Si esto pasara en tu colegio, ¿lo permitirías? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Nosotros lo vemos de una manera realmente vergonzosa y por supuesto que mal. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el propio Ministerio de Educación y Ciencia esté respaldando que se le esté exponiendo a menores de edad de esa manera realmente? Además de que fue dentro de la institución, a exposición de todos sus compañeros, también se sacó en las redes sociales qué pasaba si realmente se le encontraba algo a los alumnos. O sea, ¿cuál iba a ser el método que le iba a tener? No iba a ser realmente un proceso de cambio para ese alumno, sino que se le está implantando el miedo a ellos. Ahora, por ejemplo, todos los otros colegios están avisados de que va a estar pasando esto. Simplemente si es que ahí no van a estar llevando. Cada docente en sus propias aulas se dan cuenta cuando un alumno tiene conductas diferentes, cuando está tomando, se sabe, dentro de cada institución se sabe quiénes son. El Ministerio de Educación y Ciencias debería realmente dar un enfoque en que los profesores, los coordinadores y los directivos tengan un proceso de orientación hacia esas personas, un tratamiento hacia esas personas y no esta exposición brutal realmente en cuanto a los alumnos. Para nosotros, realmente nosotros como FENAES defendemos luego que si estás vos por la calle, a mí por ejemplo varias veces después de las tomas de colegio, cuando yo estaba por la calle me venían a querer pedir mi cédula.
a querer revisar mis cosas. Ellos no tienen la autoridad de realizar eso si es que yo no estoy como sospechosa de un hecho infragante y cometiendo, o si es que tienen una orden de cateo. ¿Cómo es que a los alumnos, nosotros tenemos compañeros de USAT, sacaron fotos y grabaron como a menores de edad, a niños de 7º grado, le tiraban su mochila y le hacían oler a los perros gigantes que eran más grandes que los nenes? O sea, le estaban exponiendo a una crisis realmente emocional, mental, que es tremenda, y nosotros no sabemos si es que tuvo respaldo realmente del MEC en todo el sentido, pero lo que sí nosotros sabemos que de Eduardo Peta sí tuvo el respaldo. No, el MEC sí, no es solamente él. A él le preguntaron al ministro de Educación sobre ese tema y cuál fue su argumento, que fue un pedido de los propios padres, de que hay una preocupación de los padres, todo lo que tenga que ver con el microtráfico. Entonces hicieron un trabajo conjunto entre la Senat y la aprobación efectivamente del Ministerio de Educación y Ciencias. Y el ex ministro, el senador Víctor Ríos, se pronunció sobre ese tema, porque acá hay una cuestión, eso que dijiste es la clave en esta historia. Nadie está en contra de que se hagan esos trabajos para el combate al microtráfico, pero la exposición, porque estamos hablando de menores de edad, y que la propia Senat incluso expuso esas fotografías del momento en que estaban haciendo esas revisiones ahí dentro del colegio USAT. Sí. Como yo te dije, nosotros tenemos un trabajo dentro de la mayoría de las instituciones, nosotros tenemos un trabajo dentro del colegio USAT y muchos de los padres no estaban ni siquiera al tanto de lo que estuvo pasando. Para nosotros es una total irresponsabilidad que se mencione a los padres de esa manera, porque muchos de los padres estaban en desacuerdo de que estén haciendo esa actividad realmente. Y creo que ningún padre va a querer que se les ponga de esa manera a sus hijos. Absolutamente. Como nosotros vemos ya no solamente en este caso, sino en todos los casos, vemos que realmente el ministro actual no está escuchando a todos los sectores, o sea, se queda con un grupo y si ese grupo ya le dice, ya realiza, lo mismo con el tema del presupuesto de los sindicatos, solamente con un sindicato. Falta realmente un espíritu democrático para escuchar a todos los sectores y ver qué actividades va a realizar. Y la mayoría de los sectores yo no creo que esté de acuerdo que realicen esta actividad dentro de los colegios. Si vamos por el narcotráfico, no, el mayor narcotráfico no es dentro de las instituciones educativas. Nos parece realmente una falta de respeto a la criminalización que se le da a los estudiantes, sabiendo que está en otro lado realmente el corazón de la corrupción en cuanto al narcotráfico, porque no se va a ir realmente la Senat a hacer su trabajo. Jorge, ¿tenés una opinión sobre este tema para cerrar, ya que Isi se explayó sobre el punto, este tema de Senat en los colegios? No, para concluir nada más lo que decía Isi, lo que se hizo fue una actitud represiva y no una actitud de proceso de cambio de actitud o conducta que debería tener un estudiante, mucho más en estudiantes menores, como expresaba la niña, en caso de alumnos de 7º grado, que inclusive hasta puede resultar con un daño psicológico, ver expuesto a elementos represivos dentro de la institución, inclusive con perros. Bueno, no, vamos a ver. Quiero trasladar ahí sí. Otra pregunta. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Se tiene que ir ambos? ¿Se queda Ovelar? ¿Qué dicen? Nosotros, como dijo el compañero, yo soy nada más representante, nosotros tuvimos una reunión y lo que nosotros posicionamos es específicamente ante el perfil de Eduardo Peta. Nosotros pedimos su renuncia, o que si el presidente realmente tiene alguna preocupación en cuanto al ámbito educativo, que no le dé el respaldo que supuestamente Eduardo Peta dijo que tiene. Porque como ya dije, nos parece una falta de respeto que le dejen todavía a una persona totalmente incapaz y que lo poco que hizo mal, esté todavía y esté para el 2019 en una crisis educativa tremenda en todos los ámbitos. Si es que él sigue, ¿verdad? Y no sabemos, no nos posicionamos tampoco ante Nancy Ovelar. Nosotros también antes cuando se estuvo eligiendo el tema de las carteras, también hicimos un comunicado y una conferencia de prensa con el perfil, que es prácticamente el mismo que hicieron los docentes. Y a nosotros no es nuestro trabajo ver si es Nancy Ovelar o no. Que el presidente se siente y vea su currículum. Ellos saben, si es que Nancy Ovelar tiene. Si es que Eduardo Peta tiene, pero no tiene. De él específicamente ya se visibiliza que no. Excelente. Yo quiero más con punto final. Mira si era en un colegio privado lo que hicieron en el ISAT. Acá pues colegio humilde de barrio, van con perros, van en busca de drogas, en la mochila de un mitaí de 12 años. Le sacuden para que... Hace esto en otro colegio. Hace eso, a ver si... ¿Puedo comentar algo? Yo era del colegio ISAT y realmente me sentí muy tocada por la situación, y yo creo que tarea principal del MEC es dejar de estigmatizar los colegios nacionales, porque tengo entendido que el mismo operativo se llevó adelante en Estela Maris.
Y realmente si es que se ven en la necesidad de hacer ese tipo de operativos dentro de un colegio nacional, revela la gran falencia finalmente del Ministerio de Educación y Ciencias. Y es cierto, un operativo así no se iba a permitir jamás en un colegio privado. Bueno, pregúntame a mí si quiero que PETA siga o se vaya. Por favor, pregúntame. Bueno, ¿qué querés que pase? ¿Se tiene que ir PETA? Que o se Velar? vaya PETA. Que se vaya PETA. Que Que se se vaya quede PETA. Velar. Hasta ahí te puedo decir. Bueno, pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a nuestro segundo tema de la noche, la detención de la cuñada del diputado Freddy Eclesis. El fiscal Hugo Volpe imputó a Juana Carolina Vera González, cuñada del diputado colorado Freddy Eclesis, por tráfico de drogas y facilitación de los medios para el tráfico, y también solicitó su prisión preventiva. Esto se da en el marco del operativo Austral. El agente tomó esta decisión luego que en 2 aeronaves que son propiedad de la mujer se encontraron micropartículas de cocaína durante un allanamiento realizado el sábado en el hangar Halcón Peregrino. El representante del Ministerio Público manifestó que en el lugar había otras aeronaves que, si bien no pertenecen a Carolina Vera, pero sí podrían estar vinculadas de forma directa o indirecta en hechos de narcotráfico. La mujer se expone entre 10 a 20 años de cárcel. Sobre este tema habilitamos la siguiente consulta en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, sobre el caso de la familia de Eclesis. ¿Crees que son perseguidos políticos o bien están implicados en el narcotráfico? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, está con nosotros el doctor, el fiscal Hugo Volpe, fiscal antidrogas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge, Clary, y un saludo especial para la audiencia. ¿Qué es lo que encontraron el elemento clave para la decisión de la detención de la señora Carolina Vera González? Sí, Jorge, este es un caso bastante complejo. Se inició en fecha 20 de diciembre del año 2007, donde se pudo detectar una organización criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas, tanto de cocaína como marihuana, desde nuestro país a la Argentina y el Uruguay principalmente, ¿verdad? Como principales destinos. Y de Uruguay trataban de ingresar al mercado europeo. Se pudo identificar a las cabezas como también a la parte logística. Entre la parte logística también tuvimos 3 fases de procedimiento para poder entender. En la primera fue incautado un cargamento de 448 kilos, se lograron 5 detenciones. En la segunda fase 5 detenciones más, pero fueron imputados 7 personas. Se identificó la aeronave con matrícula Oscar, que era objeto del inicio de la investigación a partir del mes de abril, que esta organización adquirió dicha aeronave, que está a nombre del señor Jorge Figueredo Burgos, uno de los principales cabecillas, con su primo Víctor Hugo Gaona, quien se encuentra ya en la penitenciaría de Encarnación cumpliendo una condena de 15 años o 18, tengo entendido, de tráfico de droga. En seguimiento a esta aeronave, se pudo allanar en la primera fase el hangar Peregrino S.A., que es propiedad de la señora Carolina Vera González, donde se incauta la aeronave ZP Bravo Oscar, y aparte hay 6 aeronaves más que se realizaron todas las pericias técnicas, y llamó la atención que en algunas de ellas tenían el sistema de reabastecimiento en vuelo, que son características particulares que, si bien están prohibidas en la navegación aérea tanto nacional como internacional, son utilizadas con frecuencia en el tráfico a los efectos de tener mayor autonomía de vuelo y no arriesgarse a tener que bajar a tierra para reabastecer la aeronave. Y es así que
al encontrar ciertas irregularidades se hicieron las averiguaciones con la DINAC, con quien estamos trabajando también muy de cerca en el presente caso. Se pudo tener conocimiento que tampoco tenían habilitación para el hangaraje, si bien la pista estaba habilitada, no tenían ni para trabajar como taller ni para hangaraje. A raíz de eso, el fiscal Isaac Ferreira, quien encabezó ese procedimiento, dispuso que se hagan presentes funcionarios del laboratorio forense del Ministerio Público, quienes realizaron lo que conocemos como el microaspirado, y donde se buscan principalmente partículas de sustancias prohibidas en la ley 1340, y de las cuales 3 aeronaves dieron positivo a 2 a cocaína y una a marihuana, ¿verdad? Eso es lo último. El resultado de ese del aspirado, Sí. ¿cómo es que le llaman? Microaspirado. Microaspirado. Sí. Ya hay un resultado de eso, Sí. porque Hubo un resultado. en este hangar ustedes le hicieron el seguimiento a una aeronave. A una sola aeronave. A una aeronave. Pero ahí se encontraron con 6 más. Con 6 más. Entonces hicieron ese trabajo con las otras aeronaves y en 3 encontraron estos restos Se hizo un trabajo después del técnico, microaspirado. se hizo un trabajo técnico también con la DINAC, ¿verdad? Para poder individualizar con los números de serie de la aeronave, que muchas veces se borran, a ver si coinciden con las matrículas. Y el microaspirado, o sea, tiene un periodo de tiempo de aproximadamente 10 días, que estuvo en el transcurso de la semana pasada, dio positivo, motivo por el cual se ordenó la detención de la señora Carolina Vera González, teniendo en consideración que 2 de la aeronave que dio positivo a supuesta cocaína son propiedad de la misma. De ella, de la De mujer. ella. Ah, categórico. Fiscal Volpe, ¿a qué se dedica esta señora Juana Carolina Vera de Declesis? La misma manifestó ser comerciante y ganadera. A raíz de eso tiene tantas avionetas. Sí, ¿verdad? Y estaba incursionando y quería realizar taxis aéreos, ¿verdad? Bueno, a ver, para que la gente vaya ubicándose, porque también se lo vamos a consultar al fiscal Volpe, la familia de Clesis ha sido varias veces indiciada, o miembros de la familia indiciados y hasta condenados. El famoso Víctor de Clesis. El que se encadenó hoy. El que se encadenó hoy. Bueno, él es o era por lo menos, un traficante de drogas. Fue condenado en Uruguay, fue indiciado de tráfico también en nuestro país. Es decir, es un hombre con antecedentes por tráfico de drogas y es el marido de esta señora de las avionetas. Sí, así mismo, Clary. El señor Víctor es el esposo, ¿verdad?, de la señora Carolina, y hoy se hizo presente y la acompañó en sede fiscal, ¿verdad? Sí, que es importante aclarar este punto, porque le escuché al señor de Clesis, a Víctor de Clesis, no al diputado que está con permiso ahora por problemas de salud, mencionar lo de la persecución política. Por eso te insistía en esa cuestión que me parece clave. ¿Por qué deciden la detención de Carolina, la señora Juana Carolina Vera González? El resultado de, por eso te iba a preguntar y ya me aclaraste, que 2 aeronaves que estaban allí cuando hicieron el procedimiento, que en realidad ustedes no fueron en busca de las otras, fueron en busca de una, encontraron en total 7, y en 2 efectivamente había restos de que se utilizaron esas aeronaves para el traslado de droga, uno marihuana, otro cocaína. ¿Y de quién era esa aeronave? Era de esta señora. Entonces, es clarísimo, ¿verdad? ¿Dónde está la persecución que pueda existir en relación a este caso? Ninguna, ¿verdad? El hecho es contundente. Asimismo, Jorge, nosotros trabajamos objetivamente dentro de la unidad de narcotráfico. Esperamos el resultado de las pericias técnicas para poder tomar la decisión. Si bien el hangar Peregrino no estaba en el inicio de nuestra investigación como un soporte logístico a este grupo o a esta estructura que fue desbaratada, a raíz del allanamiento y de las irregularidades se abrió una nueva línea investigativa con relación a las otras 6 aeronaves encontradas en el lugar, ¿verdad? Pero a ver, doctor Volpe, para entender nomás, en ese operativo que hicieron donde cayeron 400 kilos de cocaína en Itapúa, allí ustedes encontraron indicios de que estas ventas estaban trabajando, digamos, entre el hangar Peregrino y ese lugar. Una sola.
Una sola. Que es la Bravo Oscar, que también dio positivo, ¿verdad? Pero a marihuana. Había hojas de vuelo, digamos, entre el hangar de esta señora y el lugar. Los planes de vuelo solicitamos esta semana del Ministerio Público, todavía no tenemos, ¿verdad? Porque esa aeronave fue utilizada, según nuestras investigaciones, la última fecha para traficar la Bravo Oscar el 5 de octubre. Tuvo un percance en Uruguay, ¿verdad? No pudo descargar, el piloto detectó alguna irregularidad en pista y no se arriesgó a descargar, entonces él retorna a nuestro país con la carga. Bueno, a ver, doctor Volpe, y aquí entramos en la parte caliente, el tema política. Obviamente usted está en un proceso de profunda investigación sobre este caso. Los de Clesis de Estados Unidos, condenados por tráfico de drogas. Uno es el hermano del papá del diputado y de este que se encadenó hoy. Otro es el primo del diputado. Después está el hermano del diputado Víctor de Clesis, que cuando cayó la droga en la estancia de la familia dice, no, esta es mi droga, dijo. Esto, estamos hablando de un hecho de hace una década. Ahora está la cuñada que tiene un hangar. En 2 avionetas de la cuñada hay restos de droga, ya está confirmado, estamos hablando de Este es el hangar lo que estamos viendo ahora. Este es el famoso hangar peregrino. Sí. Bueno, o sea, todos los caminos conducen a los de Clesis y al diputado de Clesis, que aparentemente se cuida mucho o realmente es un santo y pobrecito, le tocaron los peores parientes ayer, para que te puede pasar, ¿verdad? Que todos tus parientes sean una mierda, perdón la grosería, doctor, pero hay una leve posibilidad de que en algún momento usted, su unidad fiscal, digamos, tiendan a indagar también al diputado de Clesis. Nosotros estamos iniciando las investigaciones, Clary, en este hecho y por supuesto estamos en una etapa incipiente que no podemos descartar ninguna hipótesis. En el caso que surja algún elemento de sospecha, tenga por seguro que sí vamos a estar convocándle al diputado de Clesis, ¿no? O a otro familiar de ellos, ¿verdad? A ver, me preguntan, ¿y cómo en la avioneta ZP, cómo es que le dicen Bravo Oscar? Sí. Que ellos mismos dicen que fue el objeto de la investigación, no encontraron micropartículas de cocaína, ¿eso es cierto? Sí, pero sí de marihuana, ¿verdad? Ah, claro, otra droga. Otra droga. Hay que entender que nuestra investigación siempre se basó que esta organización se dedicaba tanto al tráfico de cocaína como de marihuana. A ver, Claudia. Ahora, fiscal, le quería hacer una consulta. Las otras aeronaves que se encontraron ahí ya tienen los documentos de quiénes serían los propietarios. Sí, tenemos los documentos que acercó los contratos a Angaraje, la señora Carolina. Por lo tanto, estamos en conocimiento de los propietarios de las otras. Serían 3 aeronaves de la señora Carolina. Son 3 en total. Una del señor Jorge Figueredo, que era objeto de nuestra investigación, y 3 más que están a nombre de otras personas. ¿Y se puede saber las otras personas? No tengo a mano los nombres, pero sí, claro que no hay ningún problema en hacer público quiénes son los propietarios. Pues increíble este caso, como lo de las pistas, en este caso no era una pista clandestina, ¿verdad? Porque tenía la documentación. El requisito para habilitar una pista no tenés que tener, por ejemplo, antecedentes judiciales, un requisito. Entonces, por eso está el nombre de la esposa. Pues imagínate cómo son las cosas, ¿verdad? El marido estaba implicado en el tema del narcotráfico, condenado. Entonces, él no le pueden dar él no puede pedir tener una pista o todo el sistema de angaraje. Entonces, ¿a quién le dan? A la esposa. Pues increíble cómo funciona esto, ¿verdad? De hecho, Halcón Peregrino S.A. es una sociedad, ¿verdad? También solicitamos los integrantes de la sociedad, que la señora Carolina Vera, la presidenta. También solicitamos a la dirección de catastro que por las coordenadas del establecimiento nos indique quién es el propietario, ¿verdad? Para poder ir cerrando también y no dejando ningún agujero en nuestra investigación, ¿verdad? Pues acá ahí cuando se habla, por ejemplo, de siempre las famosas protecciones políticas para que funcione este negocio, ¿verdad? Famosas protecciones políticas. En ese hangar, convengamos que también encontraron vehículos propiedad del diputado de Clesis. O sea, encontraron cuántos vehículos con el ploteado de ese de campaña, Marito presidente de Clesis, diputado dentro de este establecimiento, ¿verdad? Así como dice Clary,
a lo mejor el diputado no sabía en qué andaba su cuñada o su hermano, ponerle que no sabía, ¿verdad? Pero igual, a mí me sorprendió el otro día, creo que fue tu colega, el doctor Ferreira, ya descarta la posibilidad de investigarlo al diputado. Yo digo que acá también en el trabajo ustedes, por supuesto no pueden cerrarse, ¿verdad? No pueden decir ya descartamos, porque hay que hacer un seguimiento y a ver el vínculo real que pueda existir. Claro, por eso como te manifesté, estamos recién iniciando esta investigación formalmente con relación al hangar y a las 6 aeronaves. Se formaliza el día de hoy con la imputación por la sospecha que tenemos contra la señora Carolina. A ver, eso doctor no Volpe, implica, ¿verdad?, que nosotros podamos ampliar más adelante de acuerdo a las informaciones que vamos recabando en el transcurso de la investigación, ¿verdad? Hay algo, efectivamente, hablando de ampliaciones, que por fin hizo la Fiscalía, y es, digamos, la investigación administrativa de los hechos. ¿En qué sentido? Hay un funcionario de la DINAC que está detenido, imputado en la causa. Es decir, acá hay, ya que hablamos de protección, no, doctor Volpe, me parece que usted tiene que ir también, perdón el atrevimiento, un poco más allá. El director de Aeronáutica, que da estas autorizaciones de pistas y hangarajes y compañía, es un hombre ligado a González Daer y hace 15 años está en el cargo. Se llama Roque Díaz. 15 años. O sea no sé, tiene, creo que el récord de estabilidad en la función pública de este señor. Hay que investigar. En el mismo cargo. Hay que indagar ir a buscar los papeles. Entonces, pista por pista, lugar por lugar, porque muy arco libre juegan. Este es un operativo gigante, doctor, pero claro, hay que ir un poco a ese lado de la investigación. No, por supuesto, Clary, y te digo que en otras investigaciones saltaron de repente pistas que se encontraban habilitadas, que nosotros pedíamos por las coordenadas y salían que existían en el departamento de Amambay y realmente estaban en el departamento de Alto Paraná, ¿verdad? Son muchas irregularidades que ahora la DINAC está trabajando para ir aclarando, ¿verdad? Y para ir clarificando esas situaciones, ¿verdad? Con respecto a los derechos, que también los tienen, por cierto, los iniciados de narcotraficantes. En este caso, por ejemplo, cuando se hizo el tema del micro aspirado de las avionetas, digamos, por ejemplo, la defensa de esta señora Vera y del traficante de Clesis estaban presentes. O sea, todos esos detalles se cuidaron, doctor. Claro que sí. Se realizó al momento del allanamiento, se hizo presente uno de los hermanos de Clesis, no recuerdo el nombre, en compañía de un abogado, ¿verdad?, que ellos acompañaron durante todo el procedimiento y eso consta en el acta. Ese microaspirado es un operativo relativamente, técnicamente sencillo. Entra un funcionario y... Entran los funcionarios del laboratorio forense del Ministerio Público y hacen un aspirado. Literalmente. Literalmente hacen un aspirado, levantan todas las partículas o todo lo que hay en el piso de la aeronave y eso después se analiza en el laboratorio y como quedan las partículas, ya sea de cocaína o marihuana, después reaccionan positivamente, ¿verdad?, a los análisis que se le realizan. Convengamos que no es normal encontrar merca y marihuana en el piso de tu casa o de tu auto o de tu avioneta, ¿verdad? Y no puedo decir que no sabía, porque la señora en su defensa dice, yo no le pregunto, yo alquilo, yo quiero desarrollar el servicio de taxi aéreo, utilizan ese servicio, yo no puedo estar preguntándole qué van a trasladar en su maleta porque no me corresponde a mí esa tarea. O sea, el argumento digo que le escuché decir a la señora. Sí, y lo que podemos percatarnos es que son muy flojos los controles que realizan realmente en el hangar, que por eso podría también ser utilizado por las personas que estaban operando al margen de la ley, ¿verdad? Nuestra aeronave, que era objeto de la investigación, la Bravo Oscar, por ejemplo, llegó volando y en el momento del allanamiento no tenía motor. El hangar Peregrino no tiene habilitación para trabajar como taller, ¿verdad? Es un control muy estricto que realiza la DINAC teniendo en consideración la seguridad en el tráfico aéreo, ¿verdad?, que tiene que ser mecánicos especializados en aeronaves, certificados y registrados en la DINAC, ¿verdad?, que puedan trabajar, ¿verdad? Ustedes tienen, y cerramos con este bloque, absoluta autonomía para trabajar, porque enteraste vos lo que pasó en la semana, ¿verdad?, en relación al trabajo que están haciendo y lo que viene peleando el Ministerio Público, lo de la ampliación presupuestaria.
cuando le trancan, todos, por ejemplo, los de la bancada Añetete estaban de acuerdo con la ampliación presupuestaria del Ministerio Público. Le veta el presidente de la República y ahí es cuando se instala que eso sería un mecanismo de presión, porque ya tenés un Añetete adentro, Quintana. Pero eso por vos sos mal pensado. No, pero imagínate ahora, ¿qué va a pasar? Le tenés a un de Clesis vinculado en esta historia, ¿verdad? Digo, estas consecuencias políticas que tiene un trabajo que hace el Ministerio Público, ¿verdad? Por eso yo le pregunto ahora si tienen efectivamente esa autonomía para poder trabajar libremente sin estar, no, a esto tenemos que cuidar porque acá nos cortan el presupuesto. O sea, es imposible. Total autonomía tenemos, Jorge. Nosotros yo particularmente en las investigaciones que llevo, tanto de la unidad narcotráfico como también estoy llevando unidad de crimen organizado, no recibo ningún tipo de presión y al contrario, tenemos el apoyo 100% de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones. Ahora, doctor Volpe, nos están marcando pausa acá, pero este tema del coche bomba a la Fiscalía General, estos narcotraficantes que se envalentonan y lo hacen en el horario central de la televisión, gracias a nosotros, lamentablemente los periodistas, ¿verdad? Dicen, no, yo trafico droga, yo trafico armas. Los niveles de seguridad que tienen ustedes, por ejemplo, o sea, ¿cómo es la vida de Volpe así? Tenemos una vida normal. No, normal no creo. Prácticamente normal, ¿verdad? Sí, tomamos muy en cuenta todas las recomendaciones de seguridad que nos hacen los organismos de seguridad del Estado, tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional, ¿verdad? Después de este tema del coche bomba, ¿vos tenés más policía? Sí, tuvimos un refuerzo en nuestra seguridad. ¿Del iraní del aeropuerto qué pasó? Él fue extraditado. ¿Ya fue extraditado? O sea, fue expulsado en realidad, no fue extraditado. Y se le hizo entrega a las autoridades. ¿Y su avioneta? Americanas. Su avión, perdón. Su avión él fue expulsado en su aeronave, con acompañamiento de la embajada americana. Bueno, doctor, gracias por su tiempo, Vale, muy amable. Vamos a la pausa, ya venimos. Seguimos en Carao Cruz, aquí por Unicanal, y vamos a hacer el cierre de nuestro tema anterior, el operativo Austral y también la detención de la cuñada del diputado de Clesis. Sobre el caso de la familia de Clesis, ¿crees que son perseguidos políticos? La gente cree eso solo en un 10% y en un 90% cree que la familia de Clesis sí está implicada en el caso de narcotráfico. Hacemos un cierre sobre este asunto y ahora sí ya pasamos al tercer tema de la noche, las diferentes movilizaciones en reclamo de un mayor presupuesto, y esto considerando también que próximamente el Poder Legislativo estará analizando el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2019. Tenemos el siguiente informe. En vistas al tratamiento del presupuesto general de la Nación en el Legislativo, varios gremios iniciaron movilizaciones compartiendo similares reclamos. Con paros escalonados previos, la huelga de funcionarios del Hospital de Clínicas inició el lunes pasado con el pedido de aumento presupuestario de 28.000 millones de guaraníes para la recategorización de 700 funcionarios de blanco que siguen figurando como auxiliares y para que 475 trabajadores con más de 10 años de antigüedad puedan pasar a la planilla de permanentes, pero se llegó a un acuerdo, una tregua de 10 días con la protesta tras la instalación de una mesa tripartita. Por otra parte, funcionarios del Ministerio Público están de huelga desde el miércoles por tiempo indefinido a raíz del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de ampliación presupuestaria de 18.000 millones de guaraníes. Representantes de la institución explicaron que con el monto tienen prevista la contratación de personales técnicos, nombramientos de asistentes fiscales y la actualización salarial de funcionarios, y en este caso sigue la tratativa con Hacienda. También los profesores
y directores del sector público están en pie de guerra. Anunciaron que paralizarán las clases en todo el país los próximos 14 y 15 de noviembre en reclamo de un ajuste salarial del 16%, pues esa cifra fue acordada con el gobierno anterior, no solo el 13% de incremento, como lo avaló la Federación de Educadores del Paraguay. Sobre este tema hacemos la siguiente consulta en el Twitter, @CaraoCruzPI. Ante los pedidos de reajuste presupuestario de varias instituciones del Estado, ¿crees que corresponde? La primera opción es no corresponde, la segunda sí corresponde y la tercera opción dice solo piden aumento de salario. Los comentarios y opiniones a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Vamos a arrancar por la oficina estatal que sigue en huelga o casi parada, que es la del Ministerio Público, ¿no? Inclusive hubo esta semana que pasó decisiones individuales, por ejemplo, como la del fiscal Ortúzar, que decidió ya prácticamente cerrar la oficina. Está Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. Doctor, buenas noches, gracias por el tiempo. Buenas noches para usted, para toda la gran teleaudiencia que tienen. En líneas generales, el Ministerio Público tiene una reivindicación muy sencilla. Y versa sobre dos temas. El primero es que nosotros estamos teniendo un déficit muy importante en toda la parte técnica que tiene que ver con psicólogos que tienen intervención en casos de violencia familiar, en casos de abuso sexual en niños. Nuestro tiempo de respuesta hoy día, debido a la carencia de personal especializado, estamos hablando de que hay citaciones para el psicólogo de acá a marzo y abril del año que viene. Es decir, una madre que viene con su niña abusada sexualmente o objeto de violencia familiar, la mujer tiene que esperar para el apoyo, contención y en el marco de la investigación a abril o marzo del año que viene. Esa es la situación que hoy tenemos con respecto a eso. Ni qué decir de peritos. Los peritos están ganando hoy 2,5 millones de guaraníes y manejan aproximadamente 400 pericias al año. Cuando una pericia solamente hecha en el sector privado vale 8 millones o 9 millones de guaraníes. Sí, esa es la diferencia. Los asistentes fiscales, los relatores fiscales, están ganando salarios que realmente no les permiten seguir quedándose. Estamos perdiendo experiencia y no es fácil llegar a asistente fiscal, tener 5 o 6 años y conseguir alguien un reemplazo. Comienza todo el proceso de capacitación con el nuevo que ingresa. Y creo que tanto ustedes, cualquiera de los dos que se recurre al Ministerio Público, va a querer que su causa y la investigación la haga una persona que tenga experiencia, no alguien que va a aprender, diríamos, por el camino. Entonces, nuestra realidad es que hoy tenemos un presupuesto congelado hace 4 años y tenemos salarios, un presupuesto bloqueado hace 4 años y salarios congelados de algunos compañeros hace 7 años, hace 5, hace 3 y sencillamente prefieren salir del Ministerio Público, van a buscar opciones más económicamente rentables y a las pruebas me remito. 126 funcionarios del Ministerio Público hoy ocupan cargos tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial como comisionados. Eso llevó la determinación de la Fiscal General de que en diciembre va a rescindir todos esos comisionamientos. Eso implica 13.000 millones de guaraníes que estamos aportando a otras instituciones en salarios y aguinaldos. Y por otro lado también definió la doctora Sandra Quiñones que vamos a empezar una política de retraernos. La política que lleva el Ministerio Público hace más de casi 2 décadas es la de llegar lo más cerca posible de las víctimas. Las fiscalías barriales. Fiscalías barriales, fiscalías en el interior, 10 sedes fiscales en Itapúa, primer paso. Laureles, alguien que quiera hacer una denuncia en fiscalía va a tener que ir 120 kilómetros hasta Pilar. Tenemos las fiscalías barriales también. Y todo en un proceso, y sí en J. Augusto Saldívar, Pozo Colorado, y así sucesivamente, porque de nada sirve tener un cascarón vacío de recursos humanos que son los que hacen la diferencia. Doctor Merlo, ¿es cierto que se instaló una mesa de diálogo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público? Asimismo, luego que la ampliación presupuestaria haya pasado por un riguroso análisis, acá quiero ser muy puntual,
el presupuesto ideal se le presentó a diputados. El diputado Arnaldo Samaniego nos dijo, esto no va a pasar, hablemos claro. Reduzcamos a lo estrictamente necesario. Y así trabajamos. Fue analizado en diputados, pasó, fue analizado en senadores, fue aprobado y luego fue al Ejecutivo y vuelve con un veto. Con un veto que realmente para los funcionarios del Ministerio Público en sus letras, no solo, te digo, dolió más que el veto la forma en que se expresó de los funcionarios del Ministerio Público. Decir que el funcionario del Ministerio Público trabaja 6 horas es una ofensa. Mayor orgullo del funcionario del Ministerio Público, y lo pueden ver en todas las redes, es que constantemente está alzando, son las 3 de la mañana, son las 2 de la tarde, son las 5 de la mañana, levantando cadáveres, trabajando en diferentes hechos punibles. Y eso fue lo que más dolió, eso es lo que nos tiene más dolidos, esas expresiones que pusieron como veto, en el veto del Ejecutivo, que demuestran de que ni siquiera aprenden la tele, porque ustedes son periodistas y saben que nos acostamos con noticias de trabajo del Ministerio Público, nos despertamos con noticias del Ministerio Público. ¿Y quién hace esas noticias? El trabajo de la gente del Ministerio Público, de los funcionarios del Ministerio Público que están cruzando arroyos, cayéndose, que están entrando en el monte con la policía en operativos bastante complejos, en una lucha frontal contra la corrupción. Y sobre todo cuando se tiene ese discurso de que se acompaña, se apoya el trabajo del Ministerio Público y resulta que le cortas una cuestión fundamental que es el presupuesto. Yo creo que tenemos nuestra fiscal general amenazada por uno de estos comandos organizados criminales. Y eso sucede solamente cuando, ¿qué ocurre? Cuando se está trabajando bien. O si no, todo está bien, nadie se enoja con nadie. Hoy tenemos una fiscal general que está haciendo una lucha frontal no solo al crimen organizado, sino también a la corrupción. Y realmente para nosotros tenemos imágenes en las que el propio presidente de la República va a Alto Paraná, en Ciudad del Este, y dice vamos a dar todo el apoyo a la lucha contra el crimen organizado, y después da un veto a necesidades básicas para poder seguir trabajando. Lo único que pedimos nosotros es seguir trabajando. Realmente los más interesados en que se levante esta huelga somos nosotros, porque a nosotros, a nuestra puerta, llegan la gente que fue víctima de un hecho punible. Y llega herida, llega con sus familiares heridos, a veces física y emocionalmente también. Seguida seguimos con usted, doctor. Eladio Benítez, de la Unión de Educadores del Paraguay, ¿cuál es el reclamo de ustedes? Bueno, nosotros puntualmente, un primer consejo yo le querría dar al compañero acá, ¿verdad? Van a hacer una mesa de negociación con el gobierno en donde va a estar el Ministerio de Hacienda y creo que otra dependencia. No hagan eso, porque es realmente lamentable sentarse a trabajar denodadamente durante 3 años consecutivos, como el caso nuestro, y luego en un sácate nos violan el acuerdo que hemos suscrito con el gobierno nacional y entonces deja sin efecto todo un trabajo que se ha organizado con las principales autoridades, los referentes de la República, el ministro de Hacienda, en aquel entonces era Santi Peña, el ministro de Educación, que era el señor Riera, y bueno, hoy PETA y PIRIS, en un acuerdo político, dejan sin efecto ese acuerdo, y nosotros tenemos que salir a reclamar esa violación del que hemos sido objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que reclamamos? ¿Qué acuerdos se violaron, Eladio? El acuerdo del 27 de julio de 2016, que se había suscrito con el gobierno, tal como lo señalé. ¿Aumento gradual era ese? Era la instalación de la carrera docente y en ese marco la implementación del salario básico profesional. ¿Qué es lo que se quiere? Dar realmente el respaldo a la autoridad principal, diría yo, ¿verdad? Que es el docente, para poder realmente protagonizar cambios en la malla curricular, en la estructura, en el sistema educativo. Y la carrera docente, ¿qué significa? Reconocer que el trabajo profesional del educador es una tarea absolutamente significativo y estratégico para el desarrollo nacional. Pero para eso tenemos que valorar el trabajo que realiza el docente desde 2 perspectivas fundamentalmente. Uno, que es la perspectiva social, ¿verdad? El reconocimiento. Y a veces ustedes los periodistas suelen apoyar en eso cuando dicen, y disculpen que haga referencia, ¿verdad?, a los periodistas, los docentes son unos inútiles, hay que chutarles, hay que darle patadas por el trasero, ¿verdad?
Y esa es la peor, digamos, discriminación que se puede hacer. Creo que una falta y sensibilidad total para poder realmente avanzar hacia estadios de mejora de la educación sobre todo pública no en se el puede Paraguay. generalizar el audio. Los habrá buenos, los habrá malos, ¿verdad? Pero yo recuerdo esa mesa de negociación entre Riera, Peña y ustedes por el tema de la carrera docente y el salario del docente, Así ¿verdad? Y eso terminó todo. Bueno, resulta que inclusive en la Ley de Presupuesto 2018 se estableció en el artículo 231 un artículo en el que se establecía que los aumentos ya van a ser graduales y automáticos, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa eso? No hay necesidad de hacer ninguna movilización, ningún reclamo, y los docentes van a cumplir acabadamente su tarea. Pero cuando PETA y PIRIS, en violación ya de este acuerdo, en el mes de agosto, dejan sin efecto eso y piden a Hacienda que remita el pedido solamente sobre el 12%, entonces eso queda en agua de borrar. ¿Qué alternativa tenemos nosotros? O quedarnos quietos, ¿verdad? O reclamar lo que corresponde. Y hemos decidido, todas las organizaciones del sector educativo, reclamar este derecho que menos nos la han de conculcado. Piris, me imagino. No, desde luego. Nosotros entendemos que Piris hizo en forma personal, ¿verdad? Y no representando a los asociados de la federación, a quienes nosotros le apreciamos y creemos, porque de hecho nos ha manifestado Piris eso a es de través la de FEP, nosotros. Sí, él es de la FEP. Sí. Vos sos de la OTEP. No, yo soy de la UNESN. Unión de Educadores. Sí. Unión de Nacional de Educadores. Unión es una de las organizaciones más grandes de la República, ¿verdad? ¿Cuántos afiliados tienen Y ustedes? tenemos alrededor de 25.000. Bárbaro. Bueno, pero ¿cuál es nuestra estrategia fundamental? Nosotros no salimos a la calle ni hacemos propagandas mediáticas para poder reclamar una de las cuestiones fundamentales que creemos en educación debe ser mejorada, que es la calidad de la educación pública. Porque coincidimos con ustedes cuando dicen que nuestra educación no reúne los requisitos en este momento para que sea pertinente a las necesidades actuales, tanto a los avances tecnológicos y en todos los sentidos. Entonces el sistema educativo debe ser mejorado. Y ahí, entonces, luchamos denodadamente en 26 años de vida institucional para pelear, para mejorar nuestra educación pública en el Paraguay. Bueno, pero eso no se puede hacer románticamente, ¿verdad? Se requiere de una inversión por parte del Estado para la educación. Y ahí hay una falencia primera que todas las autoridades principalmente suelen llenarse la boca diciendo vamos a dar la prioridad a la educación. Pero el nivel de inversión hoy es el 3.9% del PIB, que desde el 2011 se mantiene estable. El presupuesto que va a ser aprobado en el 2019 es igualito que el presupuesto de este año. O sea, no se genera ningún cambio y por lo tanto no se va a poder llegar, si seguimos así, al 7% del PIB, que es el que recomienda la UNESCO, ¿verdad? Pero aclarando que 7% es el mínimo, no es el techo, ¿verdad? El mínimo para poder lograr una calidad, digamos, medianamente. No entendí muy bien. ¿Ustedes están a punto de movilizarse entonces? Estamos ya en estado de alerta y nos movilizamos en esta semana en ocasión del tratamiento del presupuesto 2019. Vamos al otro lado, Sí. Educación, justicia, y acá estamos con referentes de, por un lado está César Méndez, presidente del Sindicato Unidos del Hospital de Clínicas, y Derlis Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Derlis, ustedes levantaron la medida de fuerza temporalmente a las resultas de que pueda, efectivamente, vean los que avanzó, y hay varios reclamos, no solamente el tema presupuesto, hablan de recategorizaciones. Hubo un principio de acuerdo en una tripartita que participaron la semana pasada. Exactamente, Jorge, y muy buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. El viernes así tuvimos una tripartita en el Ministerio de Justicia y Trabajo, en donde estuvo la directora del Trabajo, el viceministro del Trabajo, estuvo representante de la Facultad de Ciencias Médicas, representante del equipo económico del Ministerio de Hacienda y los gremios que estábamos presentes en ese lugar. Tuvimos un compromiso de parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y del Ministerio de Hacienda como mediador, la directora y el viceministro del Trabajo, para poder llegar a un acuerdo de 10 días de hacer un trabajo en conjunto, en donde la prioridad importante de todos nosotros es primeramente el presupuesto digno para el Hospital de Clínicas, insumos, medicamentos, reactivos y reparación de equipos médicos. Segundo lugar, son nuestras reivindicaciones, la desprecarización, nivelación salarial e iniciar el proceso del contrato colectivo de trabajo.
y llevamos a cabo esa reunión y ese acta de compromiso. Esperemos que en estos 10 días de trabajo se pueda cumplir con las autoridades del Ministerio de Hacienda y la bicameral de presupuesto presidida por Arnaldo Samaniego. Derlis, te voy a interrumpir allí. Sí. Este tema de los 10 días de huelga pues es un globo de oxígeno que ustedes le regalan a las autoridades. Yo quiero ir punto por punto. Cuando vos hablas de desprecarización, quiero que la gente entienda. Aquí hay, ese es el número que te pido. ¿Cuántos funcionarios con rango de contratados que están hace más de 10 años en clínica y que tienen que pasar ya a la nómina permanente? ¿Cuántos son? 835. Bueno, de 1.500 funcionarios ahí en forma precaria en contrato, de los cuales 10 a 15 años están, de los cuales 475 que pasan un promedio de 4 años para arriba, que tienen que pasar a planilla permanente. Sí, correcto. ¿Y el resto cuántos son nuevos? No, el resto es nuevo de 4 años para abajo, que no entra todavía por la ley de la precarización. A partir de 4 años. 10 años lo que quiero saber, el número, más o menos. Exactamente, están entre 55 y 60 personas. Que tienen más de 10 años de antigüedad. Más de 10 años de antigüedad. Pero están en contrato. Cada 31 de diciembre tiene que ya renovar su contrato. Exactamente. Pues tenemos la nivelación salarial, Mili. Después tenemos la nivelación salarial, más de 700 personas. Compañeros que han estudiado, han invertido, han gastado tiempo, ¿verdad? Empezaron como asistente, como auxiliar y hoy en día ya tienen título universitario y siguen cobrando como asistente, que es 2.290.000 el sueldo. Y ellos tendrían que ya estar cobrando hace años 4 millones. El cumplimiento del contrato colectivo, Mili, Jorge, audiencia, habla... Yo, Mili, el chongo de Jorge, pero bueno, el cumplimiento del contrato colectivo es el trabajo nocturno, el trabajo domingo y feriado, el trabajo por título en forma mensual, la insalubridad. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Todo eso es personal multidisciplinario de médicos. Pero todos los problemas pues no se van a solucionar, estimado, de la noche a la mañana. Al año le quedan 40 días y termina el año. ¿Cuál es la prioridad para ustedes de los sindicatos? Pues esto va a ser 10 días, como dije, de negociación. Sí. ¿Qué es lo primordial para usted ahora, por ejemplo, en mesa de negociación con Benigno López? El monto total es 130.000 millones, lo nuestra necesidad. Nosotros lo que le damos al gobierno es empezar el inicio del cumplimiento del contrato colectivo. Empecemos con 25 millones de dólares. 26.000 millones de guaraníes. No, 26.000 millones de guaraníes. No, el total 130.000 millones son 25 millones de la dólares. Necesidad real. Más, número menos. Entonces 26.000 millones iniciemos, porque plata ahí se va a reprogramar nomás de 48.000 millones que tenemos en la UNA, que está ahí con un cheque en blanco, que hace 4 años dormido, y mientras nosotros que somos uno de sus hijitos, ¿verdad? Facultad de Ciencias Médicas, está cada año necesitando más médicos asistenciales, más enfermeros, más radiólogos, más anestesistas. Esos 26.000 millones que vos decís, prioridad urgente, ¿qué es? ¿Desprecarización? No, ese es el cumplimiento del contrato colectivo. Pago por trabajo nocturno, domingos y feriados, Navidad, Año Nuevo, pago por título en forma mensual, la ayuda escolar, ayuda vacacional, la insalubridad, que quedaron desfasados en el 2007. Eso es lo que es la prioridad, con la desprecarización que ya está avanzado, ¿verdad? Porque es un trabajo que ya se hizo desde el año pasado, lo que comentó acá el presidente, con la ministra Lea, y también lo que es la nivelación salarial, que ya se le dio a los compañeros de la UNA, que también nos retuvimos en la lucha unida, ¿verdad?, a los compañeros administrativos, y quedamos nosotros excluidos, personal de blanco. Nosotros pedimos justicia por eso. No puede ser que el personal de blanco un año más espere a ser recategorizado cuando los administrativos van ya por el segundo año. Y otra vez más, que hay la plata, no es como el presidente de la República. ¿Por qué hay la plata? ¿De dónde vos decís que hay? ¿Por qué hay plata? Y hay 48.000 millones de guaraníes en cargos vacantes, que eso se puede reprogramar y nos dan a nosotros. Ahí ya tenemos ya para los insumos, medicamentos y reactivos, y ya tenemos también una parte para lo que es el cumplimiento de nuestro pedido. Los que están precarios en realidad. Y ese es un trabajo que ya se realizó el año pasado, que ya está en diputados, y el impacto es muy poco, 1.300 millones, ¿verdad? Si hay voluntad política. El miércoles se tenía que tratar y pasó para este miércoles otra vez por falta de quórum. Entonces... Espera un ratito, César. Un segundito. Doctor Ricardo Merlo, si en el otro día esto les obliga, esta situación, al Ministerio Público a racionalizar
los recursos. Me decía el otro día en la radio, cuando hablaba con un diputado, hace falta, porque ¿cuál es la respuesta que cuando le llamás al ministro de Hacienda de Nino López? Dice, ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? Que también es una realidad. O le dice, ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? Lo tenemos plata, ¿dónde vamos a sacar? ¿Ustedes consideran que hay gastos que se pueden hacer recortes dentro de la institución, como por ejemplo tema viático, otras cuestiones, o racionalizar los recursos para hacer frente a esta realidad? Lo que ocurre es lo siguiente, siempre se puede mejorar, en eso creo que podemos estar de acuerdo y creo que el ministro de Hacienda también lo va a estar, ¿verdad? Y te quiero dar unas cifras antes de responderte. De cada 10 juicios orales, gana 9 la fiscalía, o sea, logra condena. ¿Qué ustedes pensarían de un fiscal que resulta que pierde 6 de sus juicios orales? Que es un vendido. Ok, perfecto. Hacienda tiene 60% de evasión impositiva. Y me dice, no tengo dinero. Entonces yo creo que pongamos nomás las cosas en contexto, en lo que tiene que ver con todo el esfuerzo que se está haciendo en el Ministerio Público. Y cuando extrapolamos resultados, ¿verdad?, con otras instituciones, como el Ministerio de Hacienda, nos quedamos un poco sorprendidos de que nos vengan y digan, no tengo dinero, ¿verdad? Lo peor de todo es que cuando nos sentamos a hablar, encontramos que había sido, no hay plata para el Ministerio Público porque tiene que darla él, él era nuestro problema. Culpable. Los docentes son los culpables de que el Ministerio Público no le den al Ministerio Público. Y después resulta que a ellos le dicen de que no hay plata, pues si le dan a ellos van a tener que darle al Ministerio Público. O sea, había sido nosotros éramos los culpables de que no haya la plata. No podemos entrar en esa lógica. No, es una lógica ilógica. Las necesidades son reales. Las necesidades existen. De que se puede mejorar dentro del Ministerio Público, sí, evidentemente se puede mejorar. Pero ¿cómo vas a mejorar al punto que digas, no necesito plata? No te vayas a preocupar, señor ministro de Hacienda, cuando tenés tu presupuesto bloqueado hace 4 años. Bloqueado quiere decir que 626 mil millones está bloqueado, no sube hace 4 años. Está congelado ahí. Está ahí, no todos los años quedó en lo mismo. Se han hecho redistribuciones, se han hecho todo lo que se pudo hacer internamente. Se ha trabajado. Y hoy, como decía nuestro director del área forense, decían, un guante hace 4 años no cuesta lo mismo de lo que cuesta hoy. Claro. Y seguimos teniendo el mismo presupuesto. Entonces ahí es donde entra un poco la lógica de decir, pero ¿cómo le vas a exigir a la gente que trabaje con los mismos medios de hace 4 años? Cuando hace 4 años teníamos 192.000 denuncias y hoy tenemos 200.000 denuncias. ¿Cuántas denuncias promedio atiende un fiscal en Paraguay? Te diría que está entre 1.500 denuncias al año hasta 2.300 denuncias al año. Esa es nuestra realidad. Necesitamos, ¿por fiscal? Por unidad fiscal. Por unidad fiscal. Si necesitamos, lo que hoy necesitamos son 100 fiscalías más para que entremos en un promedio entre 400 y 500 causas. Merlo, hay que ir a una pausa. Hay que ir a una pausa. Antes de la pausa, Merlo, ¿eso habla mal o bien de Paraguay en el aspecto de que estamos todos delinquiendo, hay mucho quilombo? Perdón la vulgaridad, pero quiero saber por qué tantos casos. Lo que ocurre es que hay ciertos hechos punibles donde el Ministerio Público evidentemente ha generado una sensación de seguridad. Y la gente recurre a la fiscalía. Que, por ejemplo, violencia familiar. De 2.500 denuncias a 13.000 denuncias. Claro, en vez de ir a la comisaría, va a la fiscalía. Va a la fiscalía. ¿Por qué? Porque evidentemente es difícil para una persona que está en el ciclo de la violencia tomar la decisión, ir a la comisaría, después va a tener que aclarar otra en la fiscalía. Entonces va directo a la fiscalía, donde ahí entran los psicólogos en el momento de contención. Porque ya la pausa, después de la vuelta del doctor Ricardo Merlo, ¿se puede interpretar, o eso ya es entrar en la presunción de que hay un pase de factura al Ministerio Público por algunas actuaciones, investigaciones? ¿Se puede llegar a presumir eso o es ya entrar en un terreno de eso, justamente de la presunción? Porque a mí me dijeron que ya estaba todo esto cerrado. Después no sé qué pasó. ¿Qué está el presupuesto? El presupuesto para el Ministerio Público. Ya estaba listo, pero que algo pasó allí que nadie explica qué pasó. Hablan de impasse, pues les trancaron. Nos responde la vuelta a la pausa. Ya venimos.
Bueno, seguimos en Cara o Cruz con este debate. Eso que dejé picando, doctor Ricardo Merlo. Acá me dicen que ya estaba cerrado. Aparentemente hay una puja entre Congreso Ejecutivo y que ustedes están ahí en el medio. Bueno, realmente lo que está en el medio es la ciudadanía. Porque al cerrar las puertas de acceso a la justicia, lo que se está cerrando son las puertas de la ciudadanía de poder llegar a obtener justicia. Entonces, no sé cuál será el problema tal vez que te dijeron, pero realmente nosotros teníamos todas las expectativas que habiendo hecho un trabajo serio, un trabajo que fue controlado en ambas cámaras sobre todo y convenció con los argumentos. Hoy estamos sentados en una mesa de diálogo donde hay una oferta para poder, como creo le habrán hecho en todas las mesas, ¿verdad? Y falta todavía bastante por llegar, porque lo mínimo de lo mínimo es lo que aprobaron en diputados y senadores y enviaron. Sobre eso estamos renunciando a una gran parte otra vez. Y lo único que esperamos es que sean serios. O sea, porque nosotros, el Ministerio Público, el Frente Unido, que reúne a 6.500 funcionarios, y yo estoy como presidente de la asociación, soy parte del mismo de la Asociación de Fiscales. Nosotros tenemos claro de que podemos aceptar y trabajar en una gradualidad, pero en una gradualidad seria, donde la gente se compromete, se sienta a una mesa a negociar, teniendo los elementos para negociar. Ojalá no sea una mesa para dilatar nada más esta cuestión. Creemos nosotros que estamos sentados con gente seria. A ver, don Eladio, esto en realidad para todos. Hay una visión de la gente del tema del dinero público. Yepa, a veces, convengamos también que nosotros a veces lo hacemos de manera subjetiva, a veces le metemos tilde a ciertas cuestiones, por ejemplo el viaje de Marito al Vaticano que llevó tanta gente, salieron los memes, etcétera. Pero en líneas generales lo que vemos es, don Eladio, que no nos apretamos el cinturón donde debemos y después les castigamos a la justicia, a la educación, a la salud, pero sigue el despilfarro en otras cosas. No. Esta chica que es secretaria de la primera dama, 30 millones al mes. Y vos decís, ¿qué trabajo hace, por Dios? ¿Y cómo después cuando te dicen no hay plata? No, claro, entonces, si no hay plata, tiene que ser para todos. Yo creo que ahí todos nos vamos a ajustar el cinturón, ¿verdad? Pero si hay plata nomás para los amigos, para los privilegiados, y después sufre la gente repito, justicia, educación y salud. Entonces ahí lo que se complica, don Eladio. Se pregona siempre con el ejemplo, pues. Efectivamente. Yo creo que hay dos elementos fundamentales, creo que señalaste, Clary. Uno, el tema de la lucha por el mejor uso de los recursos de los fondos públicos. Y eso se tiene que afianzar a través de procesos válidos en donde se respete, lógicamente, el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera, como no hace el actual ministro de Educación, ¿verdad? Él realmente irrespeta todo este proceso y en realidad pone al escenario a pobres docentes, valga la expresión, ¿verdad? Como si fueran grandes delincuentes por ahí, ¿verdad? Y son escrachados a veces en su propia comunidad, sin darse cuenta que es un daño demasiado grande que está causando a los principales agentes que enseña a tu hijo, a tu nieto, a tu hermano o a quien sea, ¿verdad? Que hay que mejorar eso. Pero por segundo, lo que corresponde en realidad invertir los recursos del Estado en donde realmente se necesita. Nosotros estamos hablando ahora con el representante de la Fiscalía y con los compañeros de salud, ¿verdad? De instalar una mesa para poder avanzar en una lucha común para poder realmente llevar adelante. Para tener más fuerza entre todos. Para tener más fuerza. Porque estamos en la misma. Y comparto plenamente lo que señalaba el doctor cuando decía, a veces nosotros somos los culpables supuestamente de que a ellos no se les asigne recursos, a ellos, ¿verdad? Sin embargo, la distribución del recurso con que cuenta el Estado no es el que corresponde, ¿verdad? No se prioriza las tareas que realmente deberían priorizarse. Yo creo que no se puede eludir a la educación, a la salud y a la seguridad, ¿verdad? Porque son tres elementos fundamentales que pueden marcar la diferencia en un futuro muy cercano. Y eso no está viendo este gobierno. Como lo que, por ejemplo, acá, esta mesa se armó obviamente en base a los reclamos que están haciendo. Sí, en las repercusiones, ¿verdad? Acá no hay relaciones exteriores, acá no hay Banco Central,
O sea, seguridad, educación y salud. Y acá vamos a pasar al tema de salud. Les pido que sean específicos de cómo Clínicas fue disminuyendo en su presupuesto, pero aumentando en los servicios que da a la población. Así mismo, Clary. Nosotros desde el 2012 prácticamente arrastramos el mismo presupuesto, 420.000, 25.000. En 2015 alcanzamos 440.000. Nos recortan, recuperamos 2016, 2017 440.000, 2018 440.000. Y en contrapartida, hacemos una comparación de 2012-2017, ¿verdad? 2012 tenemos consultas ambulatorias 221.000, 2017 tenemos 521.000. En la parte de hospitalizaciones, 2012 20.000, 2017 tenemos 50.000. Atenciones por urgencia niños y adultos, en el 2012 tenemos 54.000, en el 2017 tenemos 136.000. Los estudios de diagnóstico de alta complejidad, que son resonancia, tomografía, todo eso, de 30.000 en el 2012, 2017 tenemos 58.000. Lo que es oncohematología adultos pediátricos de 1.500, prácticamente 10 veces más. En el 2017 tenemos 11.000. ¿Cirugía me dijiste cuántas? Los trasplantes, desde el 2014, con el mismo presupuesto congelado de 440.000, tenemos 138 en total. ¿Qué es eso? Trasplante renal, hepático, de córnea, lo que es de médula, lo que es de hueso y tejido. Y acá algo grave, Clary, Jorge y audiencia. Desde el decanato ya se comunicó al jefe de programa de trasplante hepático que no va a haber presupuesto, si no nos dan, ¿verdad?, para seguir con los trasplantes hepáticos. El único profesor doctor que tenemos en el país, y es uno de los pocos de Sudamérica, que rechazó varias ofertas de otros países inclusive para quedar a enseñar y dar sus conocimientos a los estudiantes del Paraguay. ¿Quién es el doctor Nelson Arellano? Y eso puede testificar su hermano Hugo Arellano, por demás un conocido del medio, periodista Piercy, que había comentado que en el exterior se fue y pagó $500.000 para esta operación. Y nosotros, para este trasplante. Y en clínica se hace clínica se hace el único hospital acá en Paraguay, y es público, que hace el hospital de clínica. Y eso privado no hace. Eso está en peligro ahora. Sí. ¿Se puede ahora hay 35 pacientes en espera que pueden morir. Jorge, Clary, hoy en día no es más el hospital de los pobres nomás. Hoy es de la clase media, de la clase alta, porque es el paño de lágrimas también de la gente que no tiene respuestas de IPS del ministerio y todo el país. Un ejemplo claro, el senador Santa Cruz, que se hizo su trasplante de médula en el hospital. Entonces nosotros le pedimos a Marito: vos, presidente, te comprometiste a ser el gobierno de la gente, el Paraguay de la gente, y el hospital de clínica recurre el Paraguay. Y este es el momento donde se define, se recortan, se dan a otros entes, y el hospital de clínica es una causa nacional, y le pedimos a la ciudadanía que se sumen a nuestra movilización, a nuestra huelga, porque clínica le necesita. Bueno, me permití una última, Gomerlo, porque sé que ya nos vamos. Doctor, acá, y esto también para ustedes. A la hora de cuando vienen los políticos y meten a los inútiles en la función pública, sepan ustedes que estamos perdiendo todo, ¿verdad? ¿Viste? El famoso, ahí vino el sobrinito de fulano, la sobrina, el hijo, la amante. Ahí es donde los sindicatos, para que tengan nuestro apoyo, doctor Merlo, Eladio y acá los amigos de clínica. Ustedes también tienen que ponerse a ver. No, momentito, basta acá de este ñoquis con los curepas, de pan y aguado, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces también cuando ustedes salgan a la calle, porque yo creo que están a punto de salir todos juntos a la calle, nosotros, los comunes, vamos a estar allí. Nosotros, dentro del Ministerio Público, hemos iniciado un proceso de que para poder ir al ascenso se tienen que rendir exámenes muy fuertes, muy difíciles. Eso es parte de la asociación de agentes. Eso es parte de la carrera dentro del Ministerio Público. Entonces, apostamos a eso, a un proceso de selección en el cual hay una medición. Y todo eso es en aras de la transparencia. Y es un proceso que comenzó hace algunos años atrás ya, y estamos sosteniéndolo. Obviamente lo que estás diciendo es muy importante y estamos en ese camino. Creemos que el único camino es el que estás diciendo. Bueno, nos vamos a ir en una movilización conjunta acá, educadores, salud seguridad. La salud, educación, seguridad son las tres cosas básicas e importantes a la ciudadanía.
apostamos algo. Si nuestras reivindicaciones no son escuchadas, los tres vamos a unirnos y vamos, con la ciudadanía vamos a ir adelante. Porque no puede el país sea inseguro, no puede ser que el país esté sin educación y principalmente que el país no pueda estar sin salud. Claudia. Bueno, leemos la encuesta rápido. Rápidamente, a ver. 55% de la gente cree que sí corresponde el aumento presupuestario que están exigiendo. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya viene Salvador Ícar. Buenas noches.